Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. QU Copyright alegro a tenerlos a QU. Espero que tu copyright teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y muchísimas cosas buenas. Y si no es así, pues espero que este vídeo les ponga una sonrisita en la cara. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, para ser honestos, me tiene particularmente emocionado. Vamos a hablar de amor, de pasión superíndice 3N, de declaraciones que te dejan sin aliento. Como lo oyen, hoy vamos a diseccionar, a analizar, a sentir la supuesta, presunta, posible y ojalá que confirmada, declaración superíndice 3N de amor de Halil Ibrahim canta a la bellísima Esla. Y su copyright que algunos de ustedes ya estuvieron pensando, pero L declaración superíndice 3N. Du superíndice 3D. CU superíndice 3mo. Dinos ya. Y tienen toda la razón superíndice 3N, pero antes de que me lance de cabeza a este mar de emociones, quiero recordarles algo súper importante. Si son nuevos por aquí, si es la primera vez que se cruzan con mi canal, bienvenidos. Espero que se sientan como en casa. Y si les gusta lo que ven, si les gusta mi forma de hablar, de pensar, de analizar estas cositas del corazón superíndice 3N, los invito, los suplico, los animo con todo mi ser, a que se suscriban al canal. No se arrepentirán. Tendrán contenido nuevo, fresco, divertido y sobre todo, muy entretenido. Y no olviden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo. Asu no se perderán de nada. Ahora preparo copyright monos para el drama, la pasión superíndice 3N, y los posibles celos. Vamos a desentrar más menos a este misterio amoroso entre Halil Ibrahim canta y Esla. Y digo supuesta declaración superíndice 3N porque, seamos honestos, no tenemos una confirmación superíndice 3N oficial, con trompetas y confeti, de que Halil Ibrahim canta se haya arrodillado frente a Esla con un anillo de diamantes y le haya jurado amor eterno. No. Pero como buenos detectives del corazón superíndice 3N que somos, vamos a analizar todas las pistas, todas las más menosales, todos los gestos que nos llevan a pensar que, efectivamente, aquí hay algo más de ese que una simple amistad. Para empezar, hablemos de Total Emotion. Ese famoso, controvertido y a veces exagerado, programa de televisión superíndice 3N turco. Ay, Total Emotion. Cuna de romances, escenario de dramas y trampolín a la fama para muchos. Es en este contexto donde surge esta supuesta declaración superíndice 3N de Halil Ibrahim canta. Pero antes de profundizar en el incidente, detengámonos un momento en el fenómeno que es Total Emotion. Este programa no es simplemente un reality show, es un crisol de emociones donde los participantes, sometidos a pruebas extremas y situaciones límite, revelan sus verdaderas personalidades, sus miedos más profundos y, por supuesto, sus deseos más ocultos. La fórmula de Total Emotion es sencilla pero efectiva, un grupo de personas, cuidadosamente seleccionadas por su diversidad y potencial para generar conflicto, conviven en un entorno cerrado y son sometidas a retos emocionales que desestabilizan su equilibrio. Las cámaras omnipresentes capturan cada lágrima, cada risa, cada mirada furtiva, cada palabra susurrada. Y luego todo es editado y presentado al público en un formato adictivo que garantiza el rating y la polémica. El programa ha sido acusado de explotar las emociones de los participantes, de manipularlos para crear drama y de invadir su privacidad. Pero a pesar de las críticas, Total Emotion sigue siendo un éxito rotundo. Y es que en el fondo, todos somos un poco voyeristas. Nos gusta espiar la vida de los demás, nos gusta verlos sufrir, nos gusta verlos enamorarse. Y Total Emotion nos da todo eso y más. Ahora sí, volvamos al grano. ¿QU copyright pasu superíndice 3 exactamente? Bueno, los rumores comenzaron a circular después copyright, ese de un episodio particularmente emotivo del programa. Al parecer, Halil Ibrahim canta tuvo una reacción superíndice 3N muy intensa ante una presentación superíndice 3N de Esla. No su copyright si vieron el episodio, pero si no lo han hecho, les recomiendo buscarlo en internet. Vale la pena. En serio. Consigan palomitas, pónganse cómodos y prepárense para el drama. Durante la presentación superíndice 3N de Esla, Halil Ibrahim canta se mostró superíndice 3 visiblemente emocionado. Sus ojos brillaban, su sonrisa era enorme y en un momento dado, incluso se le escaparon algunas lágrimas. Lágrimas, amigos.
Lu grimas de emoción superíndice 3N. Y claro, esto no pasó superíndice 3 desapercibido para los espectadores, ni para los medios de comunicación superíndice 3N. La cámara enfocó insistentemente el rostro de Alil, capturando cada detalle de su reacción. Se podía ver la admiración, el cariño, incluso algo parecido al amor, reflejados en sus ojos. Pero aquí viene lo interesante, después copyright S de la presentación superíndice 3N, Alil Ibrahim Kanta se acercó superíndice 3 a Esla y le dijo algo al oído. Algo que no pudimos escuchar. El drama. Las CU maras no captaron el audio y por supuesto, esto alimentó superíndice 3 a UNMU S los rumores. La tensión era palpable. Se podía sentir la energía entre ellos. El momento era perfecto para una declaración de amor. Pero, ¿realmente sucedió? Inmediatamente las redes sociales explotaron. Copyright le dijo a Alil Ibrahim Kanta a Esla. ¿Era una declaración superíndice 3N de amor? ¿Un cumplido sincero? ¿Una simple felicitación superíndice 3N? Las teorías eran infinitas. Almohadilla Alilisila almohadilla total emoción almohadilla declaración de amor almohadilla, que le dijo a Alil, eran los hashtags que inundaban Twitter e Instagram. Los fans se dividieron en bandos, los que creían en el amor verdadero y los que pensaban que todo era un montaje. Algunos de cuan que lo han visto murmurar sen y sevillorum. Otros que simplemente le ha dicho que su presentación superíndice 3N ha sido increíble. Y otros, munese conspiranoicos, incluso aseguraban que se trataba de un plan de marketing para aumentar la audiencia del programa. Hubo incluso quien elaboró un análisis forense de los labios de Alil, intentando descifrar sus palabras a través de la lectura labial. El nivel de obsesión era increíble. Pero, copyright creo yo. Personalmente creo que aquí hay algo más de ese que una simple amistad. No su copyright si Alil Ibrahim Kanta le declaró superíndice 3 su amor a Esla con todas las letras, pero estoy convencido de que siente algo muy fuerte por ella. Hay una conexión evidente entre ellos. Se nota en la forma en que se miran, en la forma en que se tocan, en la forma en que se ríen juntos. Y no solo me baso en este incidente en Total Emotion. También copyright N he estado observando sus interacciones en redes sociales, sus apariciones públicas, sus entrevistas. Y en todas ellas, se percibe una química especial entre ellos. Una mirada CU superíndice 3 implice una sonrisa nerviosa, un gesto de cariño más menos o. Son pequeños más menos os detalles que sumados, nos dan una idea de la profundidad de sus sentimientos. En sus redes sociales, Alil y Esla se comentan mutuamente con frecuencia. Sus interacciones son llenas de emojis cariñosos y mensajes ambiguos que dejan entrever una relación más allá de la amistad. En las entrevistas evitan hablar directamente del tema, pero sus respuestas son evasivas y dejan abierta la puerta a la especulación. En las apariciones públicas se muestran cercanos y cariñosos, alimentando aún más los rumores de romance. Además de ese hay que tener en cuenta que Alil Ibrahim Kanta es conocido por ser un hombre muy reservado y discreto. No es del tipo que anda gritando sus sentimientos a los cuatro vientos. Asu que si se mostró superíndice 3 tan emocionado durante la presentación superíndice 3N de Esla, es porque realmente algo lo conmovió superíndice 3. Alil siempre ha sido hermético con su vida privada. Rara vez habla de sus relaciones sentimentales y prefiere mantener un perfil bajo. Por eso su reacción en Total Emotion fue tan sorprendente y generó tanta expectación. Por supuesto, también copyright N es posible que todo esto sea una simple especulación superíndice 3N. Que Alil Ibrahim Kanta y Esla sean solo buenos amigos, y que yo estu copyright viendo fantasmas donde no los hay. Pero du superíndice 3 de quedaru a la diversión superíndice 3N si no dejamos volar nuestra imaginación superíndice 3N. Imagínense la emoción de verlos juntos, de presenciar su historia de amor en primera fila. Además de ese, a Q copyright N no le gusta una buena historia de amor. Y si esta historia de amor es real, me encantará verlos juntos. Creo que harán una pareja preciosa. Ambos son talentosos, guapos y parecen tener una gran conexión superíndice 3N. Esla con su belleza exótica y su talento innegable y Alil, con su encanto discreto y su personalidad reservada, forman una combinación explosiva. Pero al final del dúo, solo el tiempo dirá si Alil Ibrahim Kanta y Esla estu N destinados a estar juntos.
Mientras tanto, nosotros seguiremos observando, analizando y especulando. Porque eso es lo que nos gusta hacer. Vamos a seguir de cerca sus movimientos, vamos a leer entre líneas sus declaraciones y vamos a mantener la esperanza de que su amor florezca. Y ahora, para ir cerrando este vídeo, vamos a recapitular brevemente lo que hemos visto hoy. Hemos analizado la supuesta declaración superíndice 3N de amor de Halil Ibrahim Khan a Slaen Totalimo Uschen. Hemos examinado todas las pistas, todas las más menos ales, todos los gestos que nos llevan a pensar que, efectivamente, AQ hay algo más que una simple amistad. Y hemos llegado a la conclusión superíndice 3N de que, aunque no tenemos una confirmación superíndice 3N oficial, hay muchas razones para creer que Halil Ibrahim Khan siente algo muy fuerte por Esla. Hemos desmontado las teorías conspirativas, hemos analizado las interacciones en redes sociales y hemos evaluado la personalidad reservada de Halil. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright dolo. Me encanta poder compartir estas reflexiones con ustedes, y saber que hay personas del otro lado que comparten mis intereses y mi pasión superíndice 3N por estas cositas del corazón. Es como tener una comunidad de detectives del amor. Y ahora, antes de despedirme, quiero pedirles un pequeño más menos o favor. Si les gustó superíndice 3 este vídeo, si lo encontraron interesante, entretenido o simplemente les saco superíndice 3 una sonrisa, por favor, do copyright genme un comentario aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones, sus sugerencias, sus críticas. Todo es bienvenido. Quiero saber qué copyright piensan ustedes de todo esto. ¿Creen que Halil Ibrahim Khan le declaró superíndice 3 su amor a Esla? ¿Creen que son solo amigos? Do copyright genme sus teorías en los comentarios. ¿Creen que Totalimo Uschen es un reality show explotador o una ventana a las emociones humanas? Cuéntenme todo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, los invito a darle un me gusta a este vídeo. Eso me ayudará muchísimo a seguir creciendo y a llegar a muchas personas. Un me gusta es como un abrazo virtual. Y no se olviden de compartir este vídeo con sus amigos, sus familiares, sus más menos heros de trabajo. Con todos aquellos que aman las historias de amor, el drama y la especulación superíndice 3N. Compartan la pasión. Y por último, pero no menos importante, los animo a suscribirse a mi canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Les prometo que tendré copyright ese contenido interesante, divertido y emocionante para ustedes. Pronto habrá más chismes, más análisis y más drama. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Les mando un abrazo enorme, lleno de cariño más menos y energía positiva. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S. Y recuerden, el amor está en el aire, solo hay que saber buscarlo. Hasta la próxima, detectives del corazón.